Para comprender el alcance del concepto de legislación en las comunicaciones, es importante detenernos primero en el concepto de derecho. Debemos recordar que el ser humano es un ser social, es decir, por naturaleza el ser humano convive con sus semejantes. Esto se ha logrado desde los inicios de la historia de la humanidad y permitió que el hombre lograra asegurar su sobrevivencia a lo largo del tiempo. Esta relación con sus semejantes lo llevó a la necesidad de llegar a acuerdos para resolver diferencias y permitir una convivencia pacífica. De esta forma, creó normas o reglas de conducta. Así, pudo resolver necesidades básicas en un primer momento a partir de comportamientos instintivos y luego de tipo racional, estableciendo de esta manera jerarquías y normas de interacción. Esto permitió un orden social. Gracias a este orden social, los grupos humanos pudieron crecer en número, desarrollar conocimiento y construir sociedades cada vez más complejas, en su organización social, en las reglas de comportamiento establecidas y en la forma en que sus autoridades regían el destino de sus semejantes. El hombre empezó a teorizar sobre estas normas de conducta y sobre la base de estos conocimientos creó toda una estructura de reglas sobre las cuales se sostenía la dinámica entre los miembros de una sociedad y también entre la sociedad y sus autoridades. Surgieron así los imperios, los reinos feudales, las monarquías, los sistemas parlamentarios y las formas de gobierno modernas en adelante hasta la actualidad. Esta evolución normativa alcanza todos los aspectos de la realidad humana, como por ejemplo la forma en que nos desenvolvemos en la vía pública o las reglas de conducta y desenvolvimiento social que aplicamos en una institución educativa. La ciencia que analiza y estudia toda esta evolución histórica de las normas que regulan el comportamiento humano, teoriza sobre la forma en que éstas se organizan, las diferencias entre los tipos de normas, cómo se crean, cómo se aplican, quiénes la aplican y muchos otros aspectos relacionados, se llama derecho. El derecho, por ejemplo, nos explica cómo estas normas que regulan el comportamiento evolucionan y se adecúan a los cambios de la misma sociedad. A lo largo de la historia, incluso se han dado sucesos claves que han establecido principios básicos en la constitución de este conjunto de normas. Entre ellos, el paso del hombre nómade al sedentario, las luchas que dieron lugar a las primeras monarquías, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de estos hechos estableció en su momento conceptos que han llegado hasta nuestros días como parte de lo que entendemos le corresponde tener a todo ciudadano y a la sociedad en su conjunto, como derecho a la igualdad, a la educación, al trabajo, a la paz, a la protección ambiental y en la actualidad a la protección de las minorías y la no discriminación, entre otros temas. Por eso se dice que el derecho es el orden social justo. No es cualquier tipo de orden, sino un orden basado en el concepto de justicia. Así, podemos decir que la base del derecho es la certeza de que su objetivo es asegurar una convivencia social sostenida en un trato justo para todos los integrantes de una sociedad. Esta es la razón por la que el ser humano acepta y acata estas reglas de conducta social, delegando en una autoridad la responsabilidad de hacer cumplir dichas normas. Para tener una idea de cómo el derecho, es decir, este conjunto de normas que regula el comportamiento humano, está presente en todo aspecto de la realidad humana, podemos ver la siguiente división entre derecho público y derecho privado. Esta clasificación básica puede además ampliarse de acuerdo a diversos criterios, siendo posible hablar también de derecho fiscal, procesal, mercantil, ecológico, laboral, entre otros, y hacerse aún más especializado. Notemos, por ejemplo, el derecho espacial. ¿A qué se referirá? ¿Al espacio entre las personas? ¿A los espacios internacionales aéreos, marítimos y terrestres? ¿O al derecho de propiedad? Si bien este término puede interpretarse en esas formas, lo cierto es que en la actualidad se usa para hablar de la regulación de la actividad de organizaciones particulares y de las naciones en el espacio exterior. Como podemos ver, el derecho abarca todos los aspectos y facetas del comportamiento y acciones del ser humano en la sociedad. Para terminar, quedémonos con dos conceptos básicos de derecho. Derecho como conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. De manera coactiva significa que existe una autoridad con el poder de obligar a que las personas cumplan con lo que la norma establece. El segundo concepto
es ciencia que estudia el derecho, es decir, este conjunto de principios y normas. Comprendiendo lo que significa el derecho y la naturaleza de las normas que regulan el comportamiento humano, podemos comprender con mayor precisión el siguiente concepto. La legislación en las comunicaciones es el conjunto de normas jurídicas que regulan todas las acciones y actividades vinculadas al ejercicio de la comunicación en la sociedad. Y sobre este tema vamos a aprender a lo largo de este curso.